El otro día fui al cine a ver la película de Michael, uno de mis artistas favoritos de todos los tiempos. Más de 2 horas estuve atento a la gran pantalla, y al final, cuando por fin salieron los títulos de crédito finales, sentí que me habían estafado. Salí del cine con la sensación de que me acababan de colar un anuncio de 2 horas y ni siquiera un anuncio de los buenos. Este es un problema que tienen muchos biopics musicales. Estas pelis parecen más una serie de highlights utilizados para capitalizar en la nostalgia que una cinta que verdaderamente tiene algo por contar. Y desafortunadamente, Michael de 2026 no es la excepción. Michael Jackson no es solamente el artista más emblemático que ha existido jamás, también es una de las figuras creativas más complejas y enigmáticas que hemos tenido la fortuna de ver. Una película sobre esta leyenda tenía la oportunidad perfecta para explorar y ahondar en el lado más interesante de un genio, con todos sus matices y sombras en un estudio de personaje a través de sus enfermedades, sus vicios, su psicología, su creatividad, problemas e inseguridades. Pero la película desaprovecha por completo esta oportunidad, y en lugar de darnos algo complejo, esta se vuelve un espectáculo superficial, una celebración del mito de Michael Jackson, no de la persona de carne y hueso que estaba detrás de la leyenda. Si ese era el propósito único de la película, felicidades, lo lograron, pues se encarga a la perfección de pulir la imagen de Michael Jackson, no de exponerla o descifrarla. Usualmente no creo que una película deba juzgarse por lo que no es, solamente debería tomarse en cuenta por todos aquellos aspectos que la conforman. Sin embargo, tratándose de Michael Jackson, no puedo evitar creer que esta es una oportunidad muy desperdiciada. Se queda demasiado corta en lo que pudo llegar a ofrecer. Y se nota en las críticas que han habido acerca de la película, donde la gran mayoría de la crítica especializada la está vapuleando y la está tomando como una de las peores porquerías que se han hecho en todo el año. Por otro lado, la audiencia parece estar amándola completamente. Esta contradicción tan polarizada hace que me pregunte, ¿es Michael una buena o una mala película? ¿Quién se equivoca? ¿La crítica que la desprecia o la audiencia que la alaba? ¿De verdad se puede valorar el cine como algo bueno o malo objetivamente hablando? ¿O tal vez el valor de una obra depende de otra cosa? Hoy vamos a contestar a estas y otras preguntas, así que quédate hasta el final de este video para averiguar qué sucede con esta película. Mi nombre es Jesús García, bienvenidos a Cine en Clave. A pesar de que la película no me gustó, la experiencia en el cine no fue mala. Debo admitir que yo entré con muy pocas expectativas a la sala. Me sentí un poco escéptico cuando veía los créditos de inicio. Sin embargo, el momento en el que salen los pies de Michael Jackson caminando, en ese primer plano icónico que los fans conocemos a la perfección, debo admitir que la verdad me emocioné bastante. Y cuando aparece por primera vez en pantalla el personaje, en ese plano que lo toma desde espaldas, donde se ve su cola de caballo que automáticamente delata que se trata del Michael Jackson de la era de Bad, en esa escena ya de plano soltó una mueca de felicidad y emoción. Sin embargo, el encanto no duró demasiado, ya que durante los primeros minutos de la película se pueden ver absolutamente todos los problemas que vamos a ir encontrando a lo largo de la cinta. El principal problema que tiene esta película es que se siente súper genérica. A pesar de que se trata del artista más grande e importante de la historia de la música, su película se siente como una más del montón, diluida entre innumerable cantidad de películas que son exactamente iguales. En casi todas estas películas blanquean la historia original, eso con la finalidad de capitalizar en el personaje sin comprometer al producto en su totalidad. Creo que el problema más grande al que se enfrentan todas estas películas biográficas es poder condensar toda la complejidad de una vida en tan solo 2 horas aproximadamente. Condensar tanta información en tan poco tiempo puede hacer sentir al espectador que la película carece de matices y de cadencia. Por eso se sienten planas y al mismo tiempo frenéticas en montaje, pues la película se construye con muchos sucesos breves e inmediatos. Estos no se detienen a tomar aire y a dejar que los personajes y el espectador comprendan y asimilen las implicaciones de lo que está sucediendo en la narrativa de la historia, pues la película pareciera tener prisa por contarte algo más. Este problema impide que se construya una narrativa clara y cinematográfica, pues la vida no sigue la estructura clásica del cine. No hay un inicio, un desarrollo y un final definidos. Contar la historia de vidas enteras, específicamente de personajes tan interesantes y complejos como artistas, no se adecúa a lo que estamos acostumbrados a ver en las películas. Por ello, estas biopics musicales, particularmente las musicales, llegan a sentirse más como una Wikipedia hiperestilizada o dramatizada. Por eso algunas obras en concreto optan inteligentemente por otro modelo de narrativa.
Escogen un momento o un problema muy específico de este personaje, así las ideas se pueden profundizar y desarrollar muchísimo más. Pero a cambio, se dejan de lado ciertos eventos que tal vez los fans sí están esperando ver en la gran pantalla. Sin embargo, de esta manera se pueden construir tramas muchísimo más complejas que sí pueden involucrar emocionalmente al espectador. Y esto le permite a los directores explorar con mayor profundidad todas las posibilidades que este personaje tiene, ya que no están limitados a solo contar una versión histórica de este. No culpo a los fans porque les haya gustado esta película. A mí me atrapó en momentos muy específicos y me emocionaron bastante estos momentos. Esto es porque soy fan del artista y ver algunos de los episodios más emblemáticos de sus trayectorias, por supuesto que me van a emocionar. Pero eso habla más del cariño que yo le tengo al artista que a la película y lo que me está haciendo sentir, pues esta aporta poco o nada a la experiencia cinematográfica. Se parece muchísimo a Bohemian Rhapsody en el sentido de que parecen una serie de montajes musicales muy largos en lugar de una historia concreta. Y creo que ahí es donde está la principal diferencia con películas como Better Man o Rocketman, que encajan más en el segundo molde de películas biográficas que les describía, aquellas en las que no te cuentan una historia demasiado larga, sino que se centran en problemas o cuestiones específicas que están enfrentando los personajes a los cuales retrata esta cinta, porque te ofrecen un estudio de personaje muchísimo más complejo. La intención es la exploración del individuo, y esta busca crear reflexiones, no sensaciones pasajeras. Michael Jackson y Bohemian Rhapsody son más una compilación de anécdotas, y Better Man y Rocketman son historias complejas y conmovedoras que se sostienen por sus conflictos internos, involucrando al espectador a un nivel emocional. No dependen de las curiosidades ni del culto a la personalidad del artista para poder engancharnos, porque lo importante no es el nombre de la persona que estás viendo en la gran pantalla, sino la historia que hay detrás de esta. Me atrevería a decir que incluso estas películas aprovechan muchísimo mejor y de forma más inteligente el concepto de ser una película musical, ya que utilizan las canciones de forma extradiegética, o sea, son canciones que los personajes no están escuchando, nosotros la audiencia somos los que las estamos percibiendo, por lo que se utilizan como un elemento narrativo más que hace avanzar la historia y nos hace a nosotros entender más qué es lo que está sucediendo en la vida y en la cabeza de los personajes. La melodía refuerza el sentimiento que se busca provocar en el espectador y la lírica expande y profundiza las emociones del personaje. Hay un motivo por el cual está sonando esta pieza en cuestión y nos hace comprender mejor el momento emocional de la cinta. En el caso de Michael, la película se utiliza de forma diegética, es decir, la composición está sonando en el mundo de nuestros personajes, no en el del espectador. El problema que la película está obligada a mostrar ciertas canciones a los fans, sin embargo estas no siempre van a estar justificadas, por lo cual tal vez el único modo en el cual puedas ponerlas en la gran pantalla es armándote montajes de cómo fueron creadas, lo cual puede llegar a ser interesante, pero si la película no ahonda en el proceso creativo del artista, pues la verdad se siente nada más como un checklist que tienes que pasar para poder decir, mira, ya sonó esta canción y ya sonó esta otra canción. Esto también limita la temporalidad que se está mostrando en la gran pantalla. Por ejemplo, no escuchamos ninguna canción posterior al disco de Thriller, a excepción de Bad, porque la película solo nos cuenta los sucesos desde 1965 hasta 1985, y la música, al ser diegética, no tiene cabida en esta película si aún no ha sido inventada dentro de la narrativa que te están contando. A mí particularmente esto me frustra un poquito porque mi etapa favorita de Michael Jackson es la de Bad y la de Dangerous. No digo que no haya disfrutado lo demás, pero pues de una peli de Michael Jackson sí esperaba escuchar algunos temas que no fueron presentados en la gran pantalla. Pero bueno, eso creo que ya es un problema muchísimo más personal y no tiene tanto que ver con si la película es buena o mala. En cuanto a los personajes, hay una nula interacción entre estos. En ningún momento vemos cuál es la dinámica que tienen y no comprendemos cuál es el vínculo entre ellos. Si contamos el tiempo de diálogos que hay entre Michael Jackson y sus hermanos, me atrevería a decir que no son ni siquiera 3 minutos en toda la película. Cosa que es grave porque al ser una película concentrada en un solo personaje protagonista, la única forma en la que podemos conocer a los demás personajes es a través de las interacciones que tienen con el protagonista. Si esas dinámicas no existen y no hay interacción con los personajes secundarios se quedan nada más en elementos decorativos sin características que los definan. En el caso de los padres, estos sí interactúan un poco más con el protagonista, pero el problema es que únicamente lo hacen en una sola dinámica que se vuelve monótona y encasillada. El padre presionando a su hijo constantemente y la madre siendo el amparo emocional del niño. Más allá de eso no vemos qué los define como personas. No tienen ninguna otra característica, ni de personalidad, ni en cuanto a ambiciones. Esos no van más allá. Los convierte en entes unidimensionales. Si los hermanos no son más que un elemento decorativo, los papás no son más que una caricatura, un cliché y un estereotipo.
Me hacía tanta falta esto en la película que de hecho mi escena favorita de toda la cinta es cuando Michael Jackson va llegando a su casa con una caja de Twister y le pide a sus hermanos que jueguen con él. Estos se niegan ya que les parece una actividad sumamente infantil. Para mí estos 40 segundos de metraje parecen un oasis adentro de la nada absoluta, pues es el único momento donde verdaderamente vemos una interacción que te está contando algo muchísimo más profundo que lo que estamos viendo directamente en la pantalla. Un conflicto tan simple nos hace saber, sin la necesidad de exposición directa, la división identitaria entre Michael y sus hermanos. Nos muestra cómo la pérdida de su infancia lo ha llevado a refugiarse en actividades o actitudes muchísimo más infantiles que a las que alguien de su edad está acostumbrado. Parecía que algo interesante se podía contar desde aquí, pero inmediatamente nos muestran que esa interacción no era más que el preámbulo para un chiste donde Michael Jackson está jugando con su chimpancé. Fuera de la familia, los demás personajes parecen avatares que tienen exactamente las mismas características entre sí. Gente buena y bondadosa, casi angelical, cuyo único propósito es decirle a Michael que sí en absolutamente todo. El personaje nunca establece interacciones dinámicas con otro personaje porque todos carecen de personalidad. Y estos no la necesitan porque a la película no le sirve que las tengan, ya que no está intentando contarnos una historia con conflictos, está intentando vendernos un producto. Usar al cine como escaparate comercial no es nada nuevo, y me atrevería a decir que incluso el 90% del cine comercial intenta venderte algo, pero cuando es tan evidente que este es el único propósito de la película, a mí me saca por completo de la experiencia. Contractor, no. I will not bow to any sponsor. Se sigue disfrutando durante los momentos musicales porque en esas secciones la puesta en escena, la mezcla de sonido, las canciones y la magnética interpretación corporal de Jafar Jackson están impecables. Hasta ahora he hablado de todas las expectativas que yo tenía personalmente con esta película, pero ¿la película estaba obligada a cumplir con alguna de esas expectativas? ¿O la decepción con la cinta es culpa mía por esperar algo que el producto no estaba obligado a dar? Saliendo del cine obviamente me puse a pensar por qué la película no me había gustado. En ese momento me acordé de lo que una vez me dijo mi abuelito Martin Scorsese, quien por si no sabían dirigió el video de Bad de Michael Jackson. Scorsese dijo, antes todo esto era monte. No, eso no fue lo que dijo. Lo que mencionó fue que hay películas que no son cine. Estas son más como un parque de atracciones, algo que no transmite experiencias psicológicas humanas, solo es entretenimiento fabricado para provocar emociones pasajeras y simples. El señor hablaba de las pelis de Marvel cuando hizo estos comentarios, pero creo que justo eso es lo mismo que Michael me ofreció. Porque más allá de entretenimiento pasajero, no siento que me haya brindado nada más. Así que pensé que ya lo había descifrado. La peli no me gustó porque su única intención es mostrarme un producto para incentivarme a consumirlo, apelando a emociones pasajeras mediante la nostalgia. Pero, ¿y si eso no tiene nada de malo? ¿Y qué si el único propósito de una película es causar sensaciones inmediatas que no te inviten a la introspección? Eso mismo le critican al bellaqueo y yo lo defiendo porque cumple su función, hacerte mover el culo. Entonces, si la peli cumple el único propósito para lo que fue concebida, ¿qué más da si no es súper compleja? Yo veo un montón de gente bien contenta y bien feliz con lo que la peli les entregó. Luego veo las calificaciones que le da la crítica y pareciera que es lo peor que se ha hecho en mucho tiempo. Tal vez al arte solo le basta cumplir el propósito de su concepción. Tal vez Martin Scorsese estaba mal. Aguanten, no me linchen. Permítanme explicarme. El señor es un maestro del séptimo arte, uno de los mejores directores de todos los tiempos. Si hay alguien que sabe hacer cine, es ese señor. Pero tal vez eso no significa que su crítica al arte esté al mismo nivel de sus capacidades para producirlo. Si esta peli tenía como objetivo ser una experiencia que provocara consumir el producto, lo logró, y cumple en todo lo que debería cumplir. Visualmente se ve cara, la música es evocativa y sales de la sala con un rush de adrenalina. Sales queriendo escuchar a Michael Jackson, ponerlo a todo volumen y ponerte a bailar enfrente de toda la gente que te está viendo. Ok, no todas las películas tienen que ser trascendentales y no todas pueden ser juzgadas con el mismo criterio. Tú le puedes pedir a Proyecto X que te cumpla con las cosas que te cumple El Padrino, y eso no la vuelve una mala película. Cada obra debe servir únicamente al propósito que pretende y nada más. Sin embargo, está claro que a pesar de las subjetividades, hay ciertas cosas que la gente tiende a valorar más en el arte. Entonces yo me pregunto, ¿la película de Michael es o no es arte? En el sentido técnico, sí lo es, porque según la RAE, el cine es el arte de proyectar una serie de fotografías en una pantalla que causen la sensación de movimiento. Si cumple con esa característica, es cine. Pero el cine y el arte no son tan solo un conjunto de elementos técnicos. Estas disciplinas tienen su propio lenguaje y su propio discurso, por lo que no basta que nos preguntemos qué es cine y qué no es cine. Tenemos que definir qué es arte y qué no es arte.
Afortunadamente la filosofía del arte nos ayuda a contestar esta pregunta tan compleja. Desde Platón ya se nos dan indicios de cuáles son los criterios clave que definen lo que es y lo que no es arte. En su obra La República, Platón identifica que el arte apela a las emociones. Es una imitación de las partes del alma que para él son inferiores e irracionales, las emociones. Y no solo las imita, sino que a través de la empatía las reproduce en lugar de apelar a la razón. Aristóteles está de acuerdo con su maestro en que el arte es imitación, pero añade que sus divergencias con la realidad son deliberadamente creativas. Entonces, este es un segundo elemento constitutivo del arte. El arte es creativo, y la creatividad artística produce conocimiento, catarsis en el espectador y placer estético. Ojo, no confundamos la estética con la belleza. La estética es la rama de la filosofía que estudia la naturaleza de la belleza, el arte, el gusto y la experiencia sensible. Sí, la belleza es una característica presente en muchas obras de arte, y es todo aquello que produce un placer desinteresado, una experiencia estética y armoniosa que se fundamenta en la forma, el equilibrio y la proporción. Pero si te muestro esta pintura, o si te muestro esta escena de esta película, o incluso esta canción, ¿dirías que son bellas? Probablemente no, pero hay un término que puede describir la experiencia que provocan estas obras: lo sublime. Una categoría estética que describe una experiencia de grandiosidad, inmensidad o poder extremo que sobrecoge, atemoriza y supera la capacidad de comprensión del espectador. Kant argumenta que lo sublime sucede cuando la imaginación y la razón son superadas por la enormidad o la fuerza, provocando un conflicto que eleva la mente más allá de lo humanamente concebible. El arte deja de ser una imitación o forma y pasa a convertirse en una expresión del espíritu. Para Hegel, el arte convierte conceptos abstractos de libertad y conciencia en objetos visibles y audibles. Más adelante en la historia, Leo Tolstoy, en su obra ¿Qué es el arte?, radicaliza esta idea al afirmar que el arte es un medio de comunicación emocional. Una obra es arte si logra transmitir una emoción o un sentimiento de un individuo a otros. Hasta este punto todo va bien. El arte es identificable y sus elementos son categorizables. Pero en el siglo XX las vanguardias van a destruir todo lo que entendemos de este concepto. Cambiarán los criterios y se van a desafiar las ideas de que el arte debía de ser técnico en un sentido tradicional. Filósofos como Arthur Danto sostienen que no hay propiedades visibles que definen el arte y que éste solo puede ser identificable como tal si es interpretado dentro de un contexto teórico y cultural. George Dickey va un paso más allá y dice que una obra es arte si es validada por el gremio. Así que esta subjetivización sugiere que lo que define a una obra como arte es meramente circunstancial y contextual. El arte ya no se define por lo que es, sino por cómo se interpreta y valida socialmente. Esta postura generaría una contracultura que cuestionaría de una forma muchísimo más conservadora y tradicionalista al arte contemporáneo. En síntesis, el arte es toda aquella obra que proponga una experiencia estética significativa, lo bello y lo sublime. Toda obra que exprese una parte de las emociones y la experiencia humana de forma creativa. Toda obra que interprete la realidad y que esté inserta en un discurso cultural. Entonces, todos aquellos objetos sin intención estética, aquellos que no provocan interpretación, reflexión o experiencia y que están diseñados exclusivamente para el consumo, sin dimensión simbólica, no pueden considerarse como arte. Yo nada más quería ir a platicarles por qué no me gustó una película y terminé hablando de filosofía. Hagamos un checklist y veamos si Michael cumple con alguna de las características de lo que definen lo que sí es una obra de arte. Apelación a las emociones. Este punto puede ser muy subjetivo, pero en mi experiencia personal diría que esta obra no apela a las emociones. Sí, en la película se muestran eventos de impacto con potencial emocional, como la violencia intrafamiliar, la soledad y la lucha contra la adversidad, pero al carecer de un espacio contemplativo y de una construcción emocional, consecuencia de que la estructura sea frenéticamente episódica, la película no consigue capitalizar en las emociones por falta de profundidad en los sucesos dramatizados. Si en algún momento me sentí conmovido, no fue porque la película trabajara mis emociones, sino por la estima y empatía que ya le tenía a la figura de Michael Jackson antes de entrar a la sala de cine. Creatividad. Esta puede estar presente en varios niveles dentro de la estructura que conforma un producto cinematográfico. En el nivel narrativo, no veo los elementos creativos en esta película. Se limita a contar de forma anecdótica los sucesos que acontecen en el largometraje. Por otro lado, sí que me parece creativa la puesta en escena de varios montajes musicales, específicamente la transición del estudio al videoclip en Don't Stop Till You Get Enough, pero fuera de esos detalles no encuentro demasiados destellos de creatividad.
En la parte visual no hay planos, encuadres ni movimientos de cámara creativos o inmersivos o simbólicos en absoluto. Todo es casi documental en su lenguaje cinematográfico. Belleza. En cuanto a su puesta en escena y valor de producción, es correcta, pero no me atrevería a catalogarla de bella. Creo que el elemento estético que más belleza contiene en sí misma es la música de la película, pero este no es un mérito de la cinta, sino del propio Michael Jackson y de toda la gente que trabajó a su lado en la producción de sus discos. Sublime. Por momentos la película consiguió hacerme sentir esa grandiosidad e inmensidad sobrecogedora que impone la presencia de Michael en la gran pantalla. Particularmente en el último número musical, es que esta sensación se apodera del espectador por completo. Transmitir un sentimiento. La verdad es que a mí en lo personal no me transmitió absolutamente nada. Sí, había momentos en los cuales la tensión era muchísimo más alta y sentía que podría llegar a experimentar este tipo de sensaciones, pero la verdad es que en ningún momento lo cumple, porque cuando estaba a punto de involucrarme emocionalmente con algo que estaba sucediendo, corte, cambiamos de escena y vamos a la forma en la que Michael Jackson escribió el siguiente gran hit. Habiendo analizado todos los criterios anteriores, es momento de contestar la pregunta que nos hicimos hace unos momentos. ¿Es la película de Michael Jackson una buena o una mala película? ¿Puede ser considerada o no como arte? Y la respuesta que yo doy es, no sé. Sé que puede llegar a parecer anticlimático que a estas alturas del video decida no posicionarme de una forma en particular, pero al final de cuentas creo que lo más importante es la experiencia subjetiva que nos provocan estas obras a cada uno de nosotros como espectadores y como consumidores. No estás obligado a vivir el arte de la misma forma en la que las demás personas lo viven. No estás obligado a pensar lo mismo que los demás piensan. Así que, yo basándome en los criterios que acabo de exponer el día de hoy, me inclinaría más a estar del lado de decir que en efecto es una mala película y que no es arte. Sé que no soy una persona que tiene las razones más. Creo que en este tema nadie la va a tener. Y si a mí no me gustó, pero para otra persona esta puede ser la gran película del año, oye, felicidades, bien por ti. ¿Quién soy yo para decirte que aquello que disfrutas, eso no es arte? Te invito a que dejes en la caja de comentarios tus opiniones, tus perspectivas y que me cuentes cómo es que viviste esta película. ¿Te gustó? ¿No te gustó? ¿Consideras que los argumentos que postulé en este video son suficientes como para decir que no es una película sino un producto de comercialización más? Me encantará leerte en los comentarios. Si el video te gustó, también te pido que lo compartas con tus amigos para que puedan aportar su opinión a esta conversación. Suscríbete a este canal si te gusta ver más allá de lo aparente en el cine, para que puedas ver todo el contenido que vamos a estar subiendo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto del video. Te deseo que tengas un bonito día.